tema de corredores con ejes troncales en el Transantiago, la cosa iba a cambiar. Como decía, el metro fue creciendo bastante bien, habían hecho en paralelo un sistema de autopistas con una inversión muy fuerte, y la decisión sobre los ómnibus, que era el transporte más masivo, se hizo con una inversión muy baja, de la noche a la mañana, y con condiciones que en la práctica no se verificaron. Entonces, en una ciudad también de 7 millones de habitantes, hubo problemas gravísimos para que la gente pudiera llegar al trabajo al día siguiente. Hubo una crisis del gabinete, 4 ministros que renunciaron y bueno, la presidenta tuvo cintura, pudieron salir, pero aprendieron mucho. Y otra cosa que dicen es que cuando hicieron los corredores, le habían hecho unos trazados pensando solamente en los flujos y en la velocidad y no en todos los otros elementos del espacio público, y ahora es mucho más difícil intervenir. Y sobre todo que, lo están tratando de hacer, pero sobre todo que el sistema arrancó con una muy mala imagen. No estaban preparados los sistemas de combinación, la gente no llegaba al trabajo, tuvieron que hacer para mejorarlo que el subte fuera gratis, entonces los que iban contentos en subte de golpe se convirtió en una avalancha y bueno, después fueron mejorando, pero la mala imagen inicial es muy difícil de revertir. Entonces creo que un punto clave es cómo empiezan las cosas para arrancar bien. Y también un tema en el que insistimos siempre es que las calles vitales no tienen por qué ser las de las zonas ricas de la ciudad. Puede haber calles vitales en los barrios más populares y, digamos, son un elemento que a veces no se piensa cuando se hacen intervenciones en materia de vivienda social y que son fundamentales para la vida social y económica de los barrios como en cualquier otra parte de la ciudad. Son demandas también de los vecinos y uno puede tener un diálogo en profundidad y creo que vale la pena. Y creo que otro elemento es importante en este otro ejemplo de Colombia, vamos a tener que equilibrar un poquito los ejemplos, es cómo las calles además pueden ser una de las herramientas más efectivas de planeamiento, ¿no? A veces nos quedamos debatiendo planes durante años, haciendo diagnósticos, con equipos caros, nos peleamos, le queremos cambiar las comas a los documentos y después cuando se terminan de hacer, los diagnósticos nos quedaron desactualizados, la ciudad fue creciendo con otra dinámica, no teníamos las herramientas para hacer lo que proponíamos ahí, ni los medios, y había cosas que sí podíamos hacer y no hicimos a tiempo, que era marcar las calles en las zonas todavía rurales antes de que se produzca el crecimiento y dejar una estructura clara para que después podamos ordenar todo lo demás. Entonces, para marcar, digamos, algunos conceptos de esta parte, pensar más en la transformación de los lugares, pensando en el conjunto y no solamente en la capacidad vial. Hay una tendencia a revalorizar los modos guiados, el metro, el ferrocarril, los tranvías, una resignificación de los subtes, como decía, en los BRTs, que son una invención latinoamericana, que hoy está tan de moda que a veces viene como un paquete llave en mano y no lo adaptamos lo suficiente a los lugares y también tenemos algunos problemas con eso. Los de Santiago era un ejemplo, en Montevideo podríamos hablar de otro. También hay una revalorización. ¿Estoy dejando sordo a alguien? No. Yo creo que no es de acá. Perdón. Y otra cosa es redescubrir las tecnologías. Por ejemplo, en Medellín, que está el metrocable está de moda en todas partes. ¿Saben lo que es el metrocable? Que es utilizar una tecnología de un centro de esquí deportiva para transporte público masivo en los barrios más populares. Y creo que hay una cantidad de innovaciones que se pueden hacer en ese sentido, redescubriendo, revalorizando. ¿Se sabe dónde es? Si no, me paso este micrófono. Bueno, estos son un ejemplo de un colega, Emiliano Espasandín, con el que trabajamos en la facultad. Introducir, digamos, la cuestión de la intermodalidad. Muchas veces los que prestan un tipo de servicio están especializados en una infraestructura o la empresa pública o la concesión privada que la maneja no piensa en el conjunto y la verdad es que uno cuando viaja es parte del conjunto, va pasando de un lugar al otro, no te importa quién es el prestador del servicio, te importa
el viaje y a veces las infraestructuras para combinar nos dejan mucho que desear. Esto es un trabajo de Roberto Agosta, que formaba parte de la misma investigación que publicamos con Marcelo, era para una conferencia internacional, pero hablaba también la intermodalidad en cómo concebimos los proyectos. Cuando se habla de la conexión norte-sur de Buenos Aires, y podría haber ejemplos en otras ciudades, pero este lo conozco mejor, nos bloqueamos. Estamos discutiendo, por ejemplo, hace más de 40 años, cómo es el trazado de la autopista ribereña. Inclusive la presidenta de la Nación convocó a una comisión de expertos, presidida por un colega nuestro, Freddy Garay, para preguntar cuál tiene que ser el trazado de la autopista ribereña. Hay ya 16 propuestas a lo largo del tiempo, y yo creo, y es lo que dice Roberto aquí, que lo mejor es poder pensar en todos los modos. Pues si uno dice cuál es el mejor trazado de la autopista ribereña, achicó mucho la respuesta posible a la pregunta. Si uno pregunta cuál es la mejor conexión norte-sur de Buenos Aires y díganme todo lo posible, me puede aparecer el ferrocarril, me puede aparecer un mejor uso del sistema fluvial. Tenemos totalmente saturada la capacidad vial y creo que ahí tenemos un problema. Hay, por ejemplo, viejos proyectos para hacer una red expresa regional que una Retiro y Constitución por abajo, que también tiene salida a 11. Bueno, hay otras líneas de subte nuevas actualmente en construcción. Y sin embargo, y creo que eso es un poco la lógica de esa investigación, que era no todas las decisiones en materia de movilidad y en materia de transporte responden a una racionalidad técnica, ¿no? También responden a quién hace el mejor lobby, a cuál es el negocio que se puede financiar, para el que existe alguien que es capaz de encontrar un crédito, y puede no ser el mejor proyecto, pero si era el que estaba a mano, nos largamos y después a veces tenemos las consecuencias. Y la infraestructura ferroviaria es más pesada, requiere un capital inicial mayor, los tiempos de recuperación dependen de las tarifas que tienen que ser subsidiadas y son más inciertos, pero pueden tener otras ventajas que no necesariamente vemos. Entonces, intermodalidad para el que viaja, pero intermodalidad también para el que toma las decisiones, con la cabeza bien abierta. Esta foto es de Rotterdam, que es el principal puerto de Europa y forma parte de la principal conexión del flujo de cargas a Alemania, que cuando tuvieron que decidir cómo hacían la conexión, no les preguntaron cuál es el mejor trazado de autopista para ir a Alemania, sino cuál es la mejor conexión posible. Y tuvieron todo un debate que inclusive pasó por el Parlamento holandés y que dijeron, miren, lo más barato, la carga más barata, porque en tren cuesta la mitad que por camión, y la que tiene menos conflicto con la ciudad es el ferrocarril. Y entonces lo resolvieron con 4 pares de vías exclusivos y con algunas playas de regulación de cargas, inclusive los autos también van por tren. Y nosotros, siguiendo esta cuestión de la intermodalidad, otro tema en el que trabajamos y tratamos de tomar algunos conocimientos de las disciplinas del diseño es la legibilidad y lo que llamamos la ciudad legible, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de alguien que viaja, decir, bueno, a ver, todas las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Bueno, voy a ir a un lugar, saber a dónde estoy, muchas veces no sabemos a dónde estamos, por dónde vamos, dónde me bajo, si tengo que combinar, qué voy a encontrar al lugar cuando llegué, y bueno, y llegué. Y eso, bueno, tratamos de ponerlo, ahí hubo una prueba piloto en las estaciones del subte de Buenos Aires, en todas las estaciones y en algunas líneas de colectivo, que pudieran cada uno hablar del otro, ¿no? El subte tenía un muy buen plano, pero solamente hablaba del subte. Si vos después tenías que tomar otra cosa, arreglate. Y lo mismo los colectivos, ¿no? Te decían los principales hitos, pero no los lugares. Y cuando había información era comercial, una guía T o una cosa muy buena, pero nosotros decíamos, está bien la información comercial, pero si es un servicio público, la información debería ser parte del servicio también. Entonces tratamos de explicarlo. A veces con más éxito y a veces con menos éxito. Tratamos de poner los elementos arriba de los colectivos, en las paradas, arriba de los vagones, y eso dio distintos resultados. En muchos casos la gente decía que no se entiende nada, pero igual qué bueno que lo hagan, algún día lo vamos a entender. También nos daban pautas para
para hacerlo mejor. En otros casos, los lugares que encontrábamos disponibles para ponerlos eran los que habían y la gente todavía no los tenía identificados. En el instituto en París habían hecho antes un proyecto que era la movilidad para los no videntes, cómo ponerle información. Nosotros dijimos, eso está bárbaro, pero también podemos ponerla para todo el mundo, porque en general en América Latina hay muy poca información para el que no es usuario frecuente del transporte público. En cambio, uno llega a una ciudad europea y lo primero que agarra es el plano del transporte público para poder moverse. Y bueno, eso está y es parte de una infraestructura mínima, pero que puede mejorar la experiencia de los viajes, ¿no? La gente, cuando hicimos focus group para estudiar qué era lo que más le preocupaba en el transporte, había cosas que nos sorprendían, pero una de las cosas que más preocupa es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, y todo lo que permita anticipar es algo que aprecian particularmente. Y en otros casos, y acá se integra con el urbanismo también, es como uno en esa representación puede incorporar los hitos urbanos, ¿no? Este es un trabajo de nuestro colega Joaquín Rettig. Bueno, otra cuestión de los espacios de la movilidad son las pequeñas transiciones que tenemos que tomar entre un lugar y otro, y que pueden también, con pequeñas intervenciones, tener un gran impacto en la calidad de nuestros lugares. Y son también temas que en alguna medida, cuando uno habla de pasajes, le vienen a la mente muchas intervenciones del siglo XIX en muchas ciudades, pero pocas intervenciones contemporáneas. Entonces lo que estábamos tratando de ver ahí es cómo en esos lugares de transición podemos encontrar ejemplos. Inclusive hicimos un concurso nacional de ideas para estudiantes en el puente que va a la ciudad universitaria, donde para el tren en forma muy precaria, fuera de los edificios principales, y ver cómo esos lugares, como las estaciones, como los espacios de transición, pueden también tener calidad espacial y tener urbanidad. Si uno mira las revistas de arquitectura, hay casas, a veces hay escuelas, hay torres de oficinas, con suerte una terminal de ómnibus, pero la verdad es que arquitectura de terminales, de estaciones y de todo lo demás hay bastante poco, reciente, y creemos que es un tema, digamos, en el que vale la pena trabajar. Algunas puntas sobre la gobernabilidad, que es clave, y creo que ahí todos los resultados en el espacio público son consecuencia, por supuesto, de ideas de la ciudad, pero también de procesos institucionales. Por ejemplo, Medellín tiene un sistema de empresas públicas, inclusive para la distribución de agua, para la electricidad y para otras cosas que en muchos otros lados son comerciales, muy bien manejadas, que les permite tener unos excedentes y que esos los han reinvertido en la infraestructura social con muy buen resultado. Como uno asocia, digamos, desarrollo y crecimiento para generar recursos que, si se anticipa, no los tiene que poner el Estado después corriendo atrás cuando ya el desarrollador hizo su negocio, y cómo se integra, digamos, con los territorios metropolitanos. Un punto muy importante es la revalorización del peatón y de la bicicleta, como decía, pero creo que acá hay como dos tendencias. Está muy de moda y es muy saludable, y yo creo que es muy bueno la vitalidad que tienen las intervenciones para recuperar el uso de la bicicleta en las ciudades, pero hay una parte que tiene que ver con una moda ecológica internacional que igual es positiva, pero creo que olvida una demanda social de la bicicleta que nunca desapareció, que siempre estuvo presente, en muchos casos en las periferias de las ciudades, y que no necesariamente se acompaña de la infraestructura. Trabajamos mucho con un colega peruano, Juan Carlos Dextre, el tema de los peatones y de la seguridad vial. Ustedes saben que en Europa aproximadamente un 10% de los muertos en accidentes de tránsito o en siniestros, como dicen algunos, porque dicen que cuando se habla de accidente era algo que se podía evitar, son peatones. En América Latina el promedio es un 40% y en Perú llegó a ser del 70%. Entonces ellos trabajaron mucho para ver cómo mejorar la seguridad de los peatones. Hay una pregunta clave, es en quién pensamos cuando diseñamos la ciudad. Entonces, claro, si uno piensa en un chico de 20 años en pleno estado físico, es una cosa, y si uno piensa en el conjunto de edades, de géneros, de situaciones
es algo que cambia completamente. Y no es cuestión solamente de tener una discapacidad, puede ser una mamá con un carrito, puede ser alguien con una valija. Y, digamos, cuando la infraestructura no está preparada, eso tiene efectos muy directos. Tiene efectos muy directos y, digamos, las muertes aumentan exponencialmente a medida que la infraestructura no está preparada o que solamente privilegia la velocidad de los autos. O inclusive cuando se ponen puentes que tratan de sortear el obstáculo, uno se queda con la conciencia tranquila, pero a veces la gente no los cruza porque están demasiado lejos o son demasiado altos, y entonces el problema es todavía más grave. Esta me quedó un poquito... Él pone 2 ejemplos de Lima, en Arte Vitarte, que tienen 38 muertos por año. Él dice un lugar de Lima perfectamente del tercer mundo, con cruces espaciados cada 500 metros, donde a veces dicen los peatones cruzaron temerariamente por el medio, y otros en Miraflores o en San Isidro, que son barrios más prósperos, donde hay 0 muertos por año porque hay una infraestructura de primer mundo, digamos, para los peatones. Es algo que puede parecer obvio, pero que no necesariamente se toma en cuenta. Y acá, lo hablábamos con Manuel, la cuestión de la velocidad es clave. Y a veces cuando pensamos de la velocidad, como tal vez nos podemos pensar a nosotros mismos manejando, que siempre queremos ir más rápido, nos olvidamos, pero una buena forma de pensarla de otra manera y de pensar los riesgos que tiene es hacer una correspondencia entre la velocidad y la altura y el impacto que tendría si nosotros caemos de una altura determinada comparado con la velocidad. Entonces dice, si la velocidad de una calle no tiene límite, los metros de caída no tienen límite. El impacto que tendríamos cuando lleguemos abajo va a ser necesariamente fatal. En cambio, si tiene, por ejemplo, un límite de 30 kilómetros por hora, acá no se ve muy bien, pero bueno, acá está el piso. Nos pegaremos un golpe, pero de alguna manera es probable que sobrevivamos. Acá la velocidad y el diseño de la infraestructura son cosas que van totalmente de la mano con la seguridad. Y quiero terminar con una reflexión cortita sobre algunas lecciones de los planes de Buenos Aires en este medio siglo, pero muy cortita, para aportar también un poquito más a este debate. Nosotros tenemos que a nivel metropolitano nos pasamos la segunda mitad del siglo XX y esta parte del XXI haciendo planes y después tomando decisiones. Y muchas veces las dos cosas fueron por separado. Entonces creo que ahí tenemos que interpelarnos seriamente en cómo utilizamos el planeamiento y las herramientas del planeamiento, ¿no? El plan del 58 al 62 con la General Paz que continuaba, otro tipo de autopistas, que hablaba del ferrocarril, tenía un capítulo ferroviario, pero, digamos, si tuvo impacto ese plan fue adentro de la ciudad, como decía la propia Odilia Suárez, a nivel metropolitano no tenía competencias y no pudo influir demasiado. Hubo otro plan en el 69 con una cooperación con la Agencia Regional de París, que se llamaba Esquema Argentina Año 2000, arrogancia porteña para un plan del área metropolitana llamarlo Esquema Argentina, pero que tenía también una red expresa regional, una serie de autopistas, una serie de estadísticas muy interesantes, pero la verdad es que las decisiones en la práctica fueron totalmente por otro lado. Un plan de la zona sur, hubo un estudio famoso, un estudio preliminar del transporte del año 72, que fue el primer estudio sistemático de movilidad con muy buenos datos, que se proyectaron hasta hace poquito, hasta el 2009, que se hizo un estudio más completo, donde quedaron propuestas, pero poquitas se concretaron. Ahí, entre otras, estaba lo de la red expresa regional y completar la General Paz, que es algo que nunca se hizo. Y hubo en el año 77-78, con la reforma del Código, en la época del brigadier Cacciatore, en plena dictadura, un llamado plan de autopistas, pero que no correspondía a ningún plan urbano, que fue inmediatamente objeto de una licitación pública internacional y que se llevó en gran medida a la práctica. Entonces tenemos ahí una disociación bastante grande. Y tenemos también en el año 92 la concesión de los accesos a Buenos Aires, me salté la diapositiva, pero
pero que también fue una decisión administrativa con un impacto territorial enorme que cambió la forma de ocupación del territorio, pero que no correspondía a ningún plan. Y después una cantidad de estudios y de planes con mucha teoría atrás, pero sin los instrumentos. Entonces, estos son los números nuevos que tenemos del transporte. Entonces, si para cerrar, digamos, y en todo caso abrir un espacio de diálogo, creo que si tenemos algunas no sé si lecciones, pero algunas puntas para trabajar el tema de la movilidad y el espacio público es entender la calle en el conjunto de su desempeño, en todas sus funciones y no solamente en la de circulación y menos todavía solamente la de circulación de autos. Y entenderla en los dos sentidos, ¿no? En el longitudinal y en el transversal. Volver a insistir con la intermodalidad, tanto en la toma de decisiones como en la experiencia de quienes bajan, como en el diseño de la infraestructura. Y, digamos, la información para el viajero cuando se desplaza, pero uno podría decir también para el ciudadano cuando se toman las decisiones y tienen que existir las consultas. No quiero entrar acá en otros puntos que podríamos hablar en el diálogo, como por ejemplo el estacionamiento, ¿no? Que todo viaje termina en un estacionamiento y si hay, digamos, un punto donde todos los municipios tienen competencia para incidir en las decisiones, tal vez no es en un esquema de ferrocarriles metropolitanos que va a otra escala, pero sí en el estacionamiento. Eso siempre está dentro de la órbita de decisiones y es una de las que más puede influir, digamos, las políticas de movilidad. Yo quería, por ahora, digamos, dejarla aquí, invitarlos a todos, si quieren ver un poco más de nuestras investigaciones, a visitar la página web, que es ciudadmovimiento.org. Tenemos una de las investigaciones corresponde a un libro que se llama Ganar la Calle, que también tiene un sitio web, está todo online, lo pueden ver, se llama ganarlacalle.org. Otra se llama La Fábrica del Movimiento y otra, también creo que los textos de Manuel son muy profundos en otro plano y digamos, los pueden ver en particular. Con Marcelo y Manuel trabajamos en uno que se llama El Espacio de la Movilidad Urbana, que permite ver la calle de otra manera. Así que muchas gracias por acá y con mucho gusto vamos a las preguntas. Bueno, no sé si hay alguien interesado en abrir el debate, en hacer punta. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿No? Se me fue la mano, hablé demasiado. Sí, acá hay una pregunta. Solo para romper el hielo. Buenísimo. No, yo quisiera escucharte acerca del entender el plan de movilidad como un plan integral, ya lo dejaste claro, pero ese plan quisiera que nos cuentes cuáles son tus experiencias, de acuerdo a las distintas escalas de las ciudades donde trabajaste, cómo han sido los mecanismos de validación social de esos planes, ¿no? Si son planes que fueron gestados de laboratorio, si fueron trabajados de algún modo con el colectivo o cómo han sido tus experiencias al respecto y qué pensás acerca de cada una de las instancias. Sí, yo creo que hay como distintos catalizadores de los planes, ¿no? Por ejemplo, en Francia están obligados a tener un plan de desplazamientos urbanos, ¿no? Cada ciudad lo tiene que tener por ley. Entonces, bueno, los presentan. Después que estén más o menos coherentes es otra cosa. Ellos mismos se matan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que llaman ellos el Gran París Express, que es como hacer toda una conexión periferia-periferia, tuvieron una especie de batalla política entre el gobierno nacional y la región, que después les costó bastante, pero lo terminaron saldando, digamos, ¿no?
por ejemplo, eso tal vez Manuel, que ahora está en Río, puede contar más, el hecho de los grandes eventos, el Mundial y los Juegos Olímpicos son también desencadenantes de inversiones, que eso hace que venga toda la inversión junta y después los procesos de maduración a veces son complicados y los tiempos son cortos y bueno, pero también, digamos, es al mismo tiempo una oportunidad y una limitación cuando corres contra un cronograma corrido por los grandes eventos. Después, el caso de Curitiba creo que fue bastante coherente porque formó parte, digamos, de un proceso de planeamiento general de la ciudad con un equipo con mucha continuidad. En Bogotá, a mí me hace acordar, había el gobernador de Nueva York, que ahora tiene al hijo gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, que decía, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, ¿no? Entonces, en Bogotá, muchos de los intendentes ganaban las elecciones diciendo que iban a hacer un subte y después hacían el Transmilenio y un Metrobús, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es también la cuestión de los tiempos y a dónde se puede llegar y el éxito inicial. En algunos casos los niveles de consulta son muy interesantes, pero a veces te quedas en la consulta y no llega a la decisión. En el caso de Santiago, ellos mismos, en una comisión que armó la presidenta, una cosa que criticaba era que habían sobreestimado las simulaciones técnicas y no habían hablado